Después de un accidente de tráfico inesperado, perdí parte de mi memoria. Nunca imaginé que mi hermano, ese hombre tan distante y perfecto, viniera voluntariamente al hospital a cuidar de mis necesidades diarias. Miré el anillo de matrimonio en el dedo anular de mi hermano y sentí una mezcla de emociones. Hermano Carlos, estás aquí todo el día sin preocuparte por tu familia. ¿A tu esposa no le importará? Mi hermano se detuvo un momento. No. Pensé que no era adecuado. Hermano Carlos, quizás deberías preguntarle a tu esposa qué piensa. Mi hermano me miró fijamente durante unos segundos, sacó su teléfono y dijo, muy bien, voy a preguntar ahora mismo. Yo solté un suspiro de alivio. Un momento después, mi teléfono sonó repentinamente. Mi hermano me miraba mientras preguntaba en voz baja, querida, ¿tienes alguna objeción? 1. Me quedé inmóvil con el teléfono en la mano. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no hablas? Me miró atentamente Carlos con sus oscuros ojos sin desviar la mirada. No fue tú quien me pidió que llamara. No sabía cómo responder. La mirada de Carlos era tan intensa que no me atrevía a mirarlo a los ojos y de forma involuntaria, me retraje, pero yo, no sé. Carlos notó mi movimiento de retraimiento y finalmente desvió la mirada. En el cuarto del hospital se hizo un silencio. Después de un rato, Carlos habló en voz baja. Lo siento, era una broma. 2. ¿Carlos sabía bromear? Esa noche, mientras estaba en la cama, no podía dejar de pensar en esa pregunta. Después del accidente, había perdido parte de mi memoria. O mejor dicho, mis recuerdos eran fragmentos dispares y rara vez había un recuerdo completo. Por ejemplo, recordaba que mi padre había fallecido, pero no recordaba la razón, recordaba que había entrado en la universidad, pero no tenía memoria de mi vida universitaria. ¿Y así? ¿Y así? En mi memoria, Carlos era siempre ese hombre distante y frío, como una flor en lo alto de una montaña. No me sonreía, no me decía nada dulce, y menos me haría una broma. En mis recuerdos, Carlos me odiaba. Me odiaba porque era el hijo ilegítimo de mi padre, me odiaba porque yo me llevaba parte del afecto de mi padre, y me odiaba porque vivía con él en la familia García. ¿Cómo podía un hombre que me odiaba llamarme, querida? La puerta del cuarto se abrió y Carlos entró. Naturalmente se acercó a la cama y levantó la sábana para revisar la herida en mi pierna. Estos días él ya me había visto muchas veces, pero aún así me daba vergüenza. Me senté y traté de detenerlo. Hermano Carlos, no es necesario. Mañana te tienes que bañar, dijo Carlos mientras agarraba mi mano extendida y la examinó, viendo las pequeñas raspaduras en mi palma. ¿Quieres usar un guante impermeable? Me quedé un momento atónito y pregunté, ¿bañarme? ¿Quién me ayudará a bañarme? Carlos me miró extrañado. Además de mí, ¿quién más podría hacerlo? 3. Ni en mis sueños me imaginé que Carlos me ayudaría a bañarme. Él era un hombre con un problema de limpieza extremo, tanto mental como físico. No solo no ayudaría a alguien a bañarse, sino que incluso frunciría el ceño al ver a alguien desnudo hasta la cintura. Antes de que yo pudiera negarme, Carlos se inclinó y me levantó en brazos. Yo grité de sorpresa, y de forma involuntaria, me agarré a su cuello. ¿Por qué me sentía tan cómodo agarrándome a su cuello? Carlos se sobresaltó un momento, luego se recuperó y me llevó al baño. Parecía que en la esquina de sus labios se dibujó una leve sonrisa. ¿Qué estabas sonriendo, Carlos? Yo soy tu hermano menor, el que tú odias. ¿Quieres usar un guante impermeable? Me puso en el lavabo y me hizo un gesto con la mano delante de mis ojos. Juan, despierta. No, gracias. No soy tan delicado, le dije en voz baja mientras miraba cómo él preparaba el baño. ¿De verdad me vas a ayudar a bañarme? ¿Qué otra opción hay? Dijo Carlos después de poner el agua en el baño y se volvió hacia mí, mirándome fijamente. ¿Quieres quitarte la ropa tú mismo o quieres que yo te ayude? 4. Podría elegir no quitarme la ropa. La respuesta era no, porque antes de que yo pudiera decir nada, Carlos me desnudó por completo. Estaba sentado en la bañera, con una pierna fuera de la bañera porque no podía mojarla. Decir que mi postura era vergonzosa es decir poco. Quise cubrir mi intimidad, pero Carlos no me dejó, diciendo que era para evitar que mi herida se mojara. Tuve que cerrar los ojos y fingir que no estaba avergonzado. La mano de Carlos se deslizó por mi cuerpo, lo que me hizo sentir hormigueos. Después de un tiempo, finalmente escuché su voz, listo, agarra mi mano y levántate. Dije, sí, y, de forma involuntaria, extendí mi mano. Sentí una sensación firme y prominente. Me quedé perplejo y abrí los ojos. Vi que mi mano estaba justo en un lugar muy incómodo. Lo siento. Estaba tan avergonzado que retiré mi mano rápidamente.
Pero mi movimiento fue tan brusco que salpicó agua sobre Carlos y mojó su camisa blanca. Juan. Carlos me miró con sus oscuros ojos. No lo hice intencionalmente, estaba desesperado. Después de un momento, Carlos pareció suspirar y dijo en voz baja, ojalá lo hubieras hecho intencionalmente. 5. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Por qué Carlos querría que yo le hiciera eso? ¿Y? ¿Estaba Carlos excitado? Seguro que sí. Debido a esa sensación, no pude dormir esa noche. A las 2 de la madrugada, estaba en la cama mirando el techo. ¿Por qué Carlos se había comportado así? ¿Es gay? ¿Un gay puede comportarse así con cualquier persona? ¿Es educado? No podía entenderlo y me volví de lado. En mi memoria, Carlos era un hombre frío y formal. Desde que llegué a la familia García, durante más de 10 años, nunca tuvo una relación sentimental. Yo solía pensar que era frío sexualmente o que no era capaz. Pero hoy parecía que no era así. ¿Pero por qué hacia mí? ¿Es correcto? ¿Es correcto? No podía dormirme y me volví de lado de nuevo. Justo después de voltearme, Carlos dijo repentinamente desde la cama de acompañante, Juan, ya casi son las 3. Me asusté y dije avergonzado, lo siento, estoy teniendo problemas para dormir. Carlos suspiró, se levantó de la cama y se sentó a mi lado, ¿por qué no duermes? ¿Qué estás pensando? En la oscuridad de la noche, la cara fría de Carlos se volvió más suave. Lo miré y sin querer, pregunté, ¿por qué te comportaste así en el baño hoy? Inmediatamente me arrepentí. ¡Qué vergüenza! Estaba a punto de decirle que no tenía que responder, cuando escuché que Carlos se rió. Se inclinó hacia mí y habló con una suavidad que nunca había escuchado antes. ¿Qué crees que es lo que pasó? 6. ¿Yo? Yo creo que eres simplemente un hombre con deseos. Pero no podía decir eso. Mientras dudaba en responder, Carlos se rió suavemente. Al siguiente momento, sentí que la cama se inclinó. Miré la cara de Carlos tan cerca de la mía y no pude decir nada. Parecía que una imagen pasó rápidamente por mi mente. Era Carlos con la cara sonrojada y los ojos llenos de deseo. La imagen se fusionó con la realidad. Carlos me miró con una mirada ardiente, Juan, realmente no lo sabes. Mi corazón latía tan rápido que parecía que saldría de mi pecho. Intenté hablar con normalidad, porque hermano Carlos Noah. No pude terminar mi frase porque Carlos me tomó la mano y la puso en un lugar. La sensación firme y prominente me hizo sonrojar de inmediato. Pero lo peor era que no me pareció desagradable. Vi la expresión de Carlos, medio sonriente y medio seria. Me dio miedo y traté de resistirme, no hagas eso. Carlos no se esperaba que reaccionara tan violentamente. No pudo esquivar mi empujón y cayó al suelo. Hubo un sonido fuerte. El ambiente romántico se rompió de repente. Me quedé mirando a Carlos sentado en el suelo y, después de un momento, logré decir, lo siento. Es mi culpa. Carlos se levantó y su cara volvió a ser normal. Se limpió el polvo de su ropa, cogió su chaqueta de la cama de acompañante, y sin decir nada más, salió del cuarto. 7. ¿Hice algo mal? No, porque yo sería el culpable. El que es un hombre de deseos es Carlos. Y él tiene una esposa. ¿Cómo puede hacer algo así? Me acurruqué en la cama y sentí un dolor en el corazón. Aunque siempre pensé que Carlos era un hombre inalcanzable, también tenía que admitir que él era mi ejemplo a seguir. Carlos era un hombre muy exitoso. Era un buen estudiante, se independizó temprano y era un hombre de alta moral. Nunca imaginé que fuera un hombre que se atrevería a hacer algo con su hermano menor. Por la mañana, Carlos trajo el desayuno. Ambos hicimos como si nada hubiera pasado anoche. Hay mucho trabajo en la empresa estos días. Tengo que volver a la oficina y estaré de vuelta antes de la cena. Si necesitas algo, llama a mi teléfono, dijo Carlos. Yo pensé, ¿es verdad que tiene trabajo o es solo una excusa para alejarse de mí? Mientras estaba pensando, me pinchó en la mejilla. Levanté la vista y vi la hermosa cara de Carlos. ¿Qué estás pensando en secreto? Me quedé sorprendido, ¿cómo sabía lo que estaba pensando? ¿Carlos tiene poderes telepáticos? Carlos limpió la miga de pan de mi boca con facilidad y dijo en voz baja, no tengo poderes telepáticos. Simplemente te conozco muy bien. Juan, ¿nunca te has preguntado por qué te conozco tan bien y por qué estoy contigo todo el tiempo? 8. ¿Por qué? Porque quieres acostarte conmigo, claro. Después de todo, soy muy guapo. Estaba en el baño,
apoyado en el lavabo y mirándome en el espejo. Era muy guapo, pero... Señor Juan. De repente, alguien golpeó la puerta del baño. Era la voz de la enfermera. Tienes un visitante. ¿Un visitante? Mis pensamientos se interrumpieron. Secé mi cara y salí del baño. Era un hombre desconocido, que parecía un académico. Juan. Se sobresaltó al verme con la pierna lastimada y se acercó rápidamente a ayudarme. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás tan mal herido? ¿No era solo una pérdida de memoria? ¿Ha hecho algo más ese desgraciado de Carlos? ¿De nuevo? ¿Qué ha hecho conmigo? No entendía nada. Y no tenía ni la más remota idea de quién era este hombre. Él me ayudó a caminar hacia la cama y le pregunté discretamente, ¿por qué has venido? Como no iba a venir, dijo el hombre mientras apretaba suavemente mi mano, mirando mi pierna lastimada con tristeza, Juan, ¿por qué no te haces caso? Deja a Carlos. Él no te ama. Solo te ve como una mascota y quiere encerrarte para siempre. Con un gesto hacia la puerta, se enfadó, además de la enfermera, te ha contratado 4 guardias. Tienen la entrada y la salida completamente bloqueadas. ¿Es así como se trata a un paciente o a un criminal? ¿4 guardias? Me sorprendió. Como el cuarto era una suite y yo no había salido del dormitorio, no sabía lo que pasaba fuera. Juan, el hombre me persuadió con cariño, ¿por qué no te vienes conmigo? Como te dije antes, te apoyaré en todo lo que quieras hacer. Si quieres pintar, abrir un estudio o viajar por el mundo, te apoyaré. No seré como ese hipócrita de Carlos, que te quita tu libertad para tenerte siempre a su lado. 9. ¿Qué? ¿Encerrarme? ¿A mí? De verdad no lo he sentido. Para ser honesto, soy una persona introvertida y perezosa, con poca energía. Además de comer y bañarme, si tengo que hacer más de 3 cosas al día, me canso. Así que realmente creo que está bien quedarme en casa todo el tiempo. Por el contrario, las cosas que él mencionó, como viajar por el mundo, solo de pensar en ello me cansa. Pero mi silencio pareció causar un malentendido al hombre. Se levantó, tomó mi chaqueta y se la puso sobre mis hombros, con una expresión sincera y conmovida. Juan, sé que ya estás harto de esta vida. Vente conmigo. Estoy acostumbrado a que los extraños no me toquen, así que de forma involuntaria lo empujé. No, ¿yo? ¿Con quién quieres ir? De repente, se abrió violentamente la puerta del cuarto. Levanté la vista y me encontré con la fría y enfurruñada cara de Carlos. Su mirada cayó en el brazo del hombre que estaba en mi hombro. Sus ojos parecían tensos y su voz se volvió más fría y severa. Pedro, ¿quieres que te rompa el otro brazo? Lárgate de aquí, de Juan. El hombre llamado Pedro no quiso soltarme. Parecía provocar a Carlos y apretó más fuerte su brazo alrededor de mi cuello. Me sentí muy incómodo en esa postura, así que me liberé de repente y retrocedí algunos pasos, alejándome de ambos. Al siguiente momento, la mirada de Carlos cayó sobre mí. Me miró fijamente. La tensión en sus ojos se alivió un poco, pero aún no había una sonrisa amable en su rostro. Dijo palabra por palabra, Juan, ven aquí conmigo. 10. ¿Acaso Carlos se ha olvidado de que ahora soy cojo? Lo miré, con la expresión de decir, ¿estás seguro de que quieres que camine solo? Carlos no se movió y me miró fijamente. No podía leer la emoción en sus oscuros ojos. ¿Estás loco, Carlos? ¿No ves cómo está ahora? ¿Quieres que camine solo hacia ti? Pedro obviamente también pensó que era absurdo y gritó incrédulo, incluso si se tiene un gato o un perro herido, el dueño no se atrevería a dejarlo caminar. En tu mente, Juan no vale ni un animal de compañía. Aunque lo que Pedro decía tenía razón, su grito era tan fuerte como el de un burro y me dio dolor de cabeza. Involuntariamente, me puse la mano en la sien. Justo con ese movimiento, la expresión de Carlos también cambió ligeramente. Dio un gesto y de inmediato entraron algunos guardias y llevaron a Pedro fuera del cuarto a la fuerza. Carlos. Eres un pervertido. Eres un loco controlador. ¿Crees que encerrando a alguien así harás que te acepte? Es imposible. Pedro se aferró desesperadamente al marco de la puerta, pareciendo un poco loco y gracioso. ¿Con qué derecho haces esto? ¿Qué autoridad tienes para hacerlo? Carlos se había acercado a mi lado y me llevó a la cama sin pedir permiso. Al oír las palabras de Pedro, dijo fríamente, porque soy el hermano de Juan. ¿Qué broma de hermano? Pedro dijo sorprendentemente, qué hermano tan extraño, con padres diferentes. Carlos, eres un vil y mezquino, tú. Si hermano no es suficiente, ¿qué tal novio? Carlos lo interrumpió repentinamente, con voz y mirada frías.
Si novio no es suficiente, ¿qué tal marido? Yo y Juan somos un matrimonio legal casados en el extranjero. Pedro, creo que aún no te has dado cuenta de que tú eres el que menos tiene derecho a gritar aquí. Lo mejor es que te calles y te vayas. Si te vuelvo a ver cerca de Juan, te haré pagar lo que te corresponde. 11. No volví en mí hasta que los guardias sacaron a Pedro del cuarto. De repente, me encontré con los oscuros ojos de Carlos. Después de un largo silencio, él preguntó de repente, con una voz temblorosa apenas perceptible, ¿has recordado algo? Me quedé un momento perplejo y estaba dispuesto a seguir mi truco habitual, intentando obtener información discretamente. ¿Por qué preguntas eso? Al oírme, Carlos soltó un leve suspiro de alivio y me acarició la cabeza. No te molestes en engañarme. Te conozco demasiado bien. En realidad, no has recordado nada. Me atraganté y agarré el borde de su chaqueta. ¿Entonces no tienes nada que decirme? ¿Qué novio? ¿Qué marido? Miré la cara de Carlos, que se quedó un momento perpleja, y con valor dije, no somos hermanos con sangre en común. ¿Cómo podemos estar juntos? ¿Estás mintiendo? Mis preguntas se sucedieron una tras otra, pero Carlos no parecía dispuesto a responder. Su mano se posó en la parte posterior de mi cuello, suave y caliente. Espera, ¿caliente? Me sorprendí y de forma involuntaria levanté la mano para tocar la frente de Carlos. ¿Tienes fiebre? Carlos no respondió. En cambio, apretó fuerte mi mano y pegó su mejilla en mi palma. Su expresión era difícil de describir, podía ser de dolor o de alivio. Juan, a veces realmente no sé si la pérdida de memoria para ti es una mala o una buena cosa. 12. No sé por qué Carlos dijo eso. Solo sé que está muy enfermo, sus mejillas y cuello están encendidos de calor. Mirando su frente fruncida, de repente sentí un sentimiento de desasosiego y pánico. No quiero ver a Carlos en este estado, y también tengo miedo de verlo tan vulnerable. Después de ponerle la infusión, Carlos se durmió con dificultad en la cama. Afuera se escuchó un leve ruido. Yo cojeé hacia la puerta y la abrí. Vi a un hombre vestido de traje que estaba a punto de golpear la puerta. Se sobresaltó un momento y luego dijo, «Señor Juan, estos documentos los necesita el señor Carlos para mañana». Fruncí el ceño y cerré la puerta de golpe, con voz un poco fría, «Llévatelos. Cualquier cosa que no sea muy importante, déjela que la manejen los vicepresidentes estos días. Carlos necesita descansar». El asistente se quedó un momento perplejo. Yo le miré con dureza, ¿qué? ¿Acaso en la empresa no hay ningún vicepresidente capaz de manejar los asuntos? El asistente sacudió la cabeza varias veces, no, es solo que su tono y expresión al hablar me hicieron pensar que había recuperado la memoria. Vi que estaba nervioso, así que le pregunté, ¿acaso yo era un villano impío antes? ¿Por qué todos se ponen tan nerviosos cuando se menciona la memoria? El asistente se mostró un poco incómodo. Intuí que aquí había una pista importante. Quería preguntar más, pero de repente se abrió la puerta del cuarto. Me tiraron de la muñeca y caí en un cálido abrazo. El aliento de Carlos cayó en mi oído. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué no me lo preguntas a mí? Yo pensé, si yo te pregunto, tú serás capaz de responder. Acabas de estar a punto de desmayarte de fiebre, ¿cómo vas a responder a mis preguntas? Carlos me abrazó por la cintura y me llevó de vuelta al cuarto. Sin importar mi resistencia, me acostó en la cama. Tenía una expresión cansada y su voz estaba ronca. Querido, déjame abrazarte un rato. Cuando me despierte, te contaré todo. Miré su pálida cara y sentí un dolor indescriptible en mi corazón. En este momento, de repente sentí que debía de querer a Carlos. Porque no me repugna su toque, cuando él está enfermo y sufre, yo también me preocupo. Lo más importante es que, incluso si me ha ocultado muchas cosas, todavía quiero estar a su lado. Con esos pensamientos, extendí mi mano y tocé suavemente la sien de Carlos. Vi sus pestañas temblar y dije en voz baja, de acuerdo. 13. Cuando desperté de nuevo, el cuarto estaba oscuro y la persona a mi lado ya se había ido. Tocé la fría colchoneta y me juré en silencio. Ese tipo de Carlos me ha engañado de nuevo. De repente, se escuchó un ligero ruido fuera de la ventana de cristal, como si alguien hubiera lanzado piedrecitas contra el marco. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Miré hacia abajo y vi a Pedro en la oscuridad de la noche. La tenue luz lo proyectaba una sombra larga. Miré su cara y de repente sentí un dolor en mi cabeza, como si algo hubiera pasado rápidamente por mi mente. Parecía que en el pasado, alguien también se había parado así debajo de mi ventana, mirándome en silencio, con una mirada oscura y tierna. Pedro me hizo un gesto con su teléfono y luego llegó un mensaje.
Me mostró una ruta específica para salir del hospital y al final escribió: Carlos no es un buen hombre. ¿Sabes cómo murió tu padre? Fue él quien mató al señor Carlos con sus propias manos. Este hombre, Carlos, siempre consigue lo que quiere, sin importar su relación de sangre con el señor Carlos, sin importar la condena secular que tendrán, también te encerrará a su lado. De repente, me quedé sin aliento. Antes de que yo pudiera entender bien el significado de esas palabras, me envió una foto. La foto estaba un poco borrosa, debía de ser una foto clandestina. Parecía ser en un almacén oscuro. Carlos estaba vestido de abrigo negro, con una escopeta en la mano, mirando sin expresión a un hombre arrodillado delante de él. Yo todavía recuerdo a ese hombre, era nuestro padre. Y en la foto también estaba mi figura, yo estaba en un rincón, como aturdido por el miedo, inmóvil. A continuación, llegó otra foto. Nuestro padre ya estaba tendido en un charco de sangre, y Carlos parecía haber descubierto al fotógrafo. Miró con un solo vistazo, su mirada era fría y llena de odio. «¡Huye rápido!». Pedro me miraba desde abajo, sus labios temblaban. «Sal de este asesino, sal de este encerrador. Aléjate de él. Juan, sabes que tú deberías haber tenido una vida libre». 14. La ruta que Pedro planeó era realmente buena. En el camino, casi no me encontré con los guardias. Hasta que me subí al coche, Pedro no pudo ocultar su emoción. Intentó tocar mi brazo con cautela. Al ver que no me resistí, la sonrisa en su rostro se hizo más amplia. «Juan, sabía que tomarías la decisión correcta. Eres libre, no deberías estar encerrado como una mascota al lado de Carlos». No le respondí, solo pregunté: «¿A dónde vamos ahora?». Pedro me dijo inmediatamente: «Tengo una casa en el muelle del mar. Podemos quedarnos allí temporalmente. Ya he contactado con un barco. Dentro de 3 días, podremos dejar esta ciudad». Asentí con la cabeza y jugué con la cadena bajo mi cuello, sin decir una palabra. Aunque se llamaba Casa del Muelle, en realidad no era pequeña. Era una villa de 2 pisos. Se podía ver que nadie la había habitado durante mucho tiempo, estaba llena de polvo por dentro. Yo y Pedro esperamos allí hasta la noche del siguiente día. Pero vi que él no tenía intención de partir, así que le pregunté: «¿Cuándo podemos partir?». Pedro parpadeó sus ojos y me dijo con un poco de disculpa: «Ha habido un problema con el barco. Quizás tengamos que esperar 2 días más». Lo miré fijamente a los ojos y le pregunté palabra por palabra: «¿En realidad es un problema con el barco o simplemente nunca has pensado en dejarme ir?». Pedro se quedó perplejo, parecía no entender lo que yo decía. Me agarró la muñeca y me habló con sinceridad: «Juan, créeme, quiero que te vayas. Estoy dispuesto a llevarte contigo, estoy dispuesto a llevarte a cualquier lugar del mundo». Yo solo lo miré con calma y dije con voz tranquila: «¿De verdad? Pero creo que eres igual que Carlos. Solo quieres quedarme a tu lado y encerrarme para siempre». Al escucharme, Pedro pareció enfurecerse. Parecía que compararlo con Carlos era una gran ofensa para él. Me empujó violentamente al suelo y apretó sus dedos en mis hombros, con una mirada feroz: «¿Cómo puedes compararme con ese desgraciado? Juan, tú sabes lo mucho que te quiero, yo quiero darte lo mejor de todo. Yo soy diferente de Carlos. Carlos es un arrogante, obsesivo y frío monstruo. Mató a su propio padre porque no le daba el poder, y encerró a su hermano menor porque no estás dispuesto. Yo no soy así. ¿Cómo puedes compararme con él?». Me dolían mucho los hombros por la presión de sus manos, pero me contuve para no gritar de dolor. Le pregunté palabra por palabra: «¿De verdad? Si realmente eres diferente de él, ¿por qué no me dejas ir? Quiero irme ahora mismo. No quiero ir a ninguna otra ciudad con usted. Quiero irme ahora». Con mis palabras, la expresión de Pedro se volvió más despiadada. La fuerza de su mano en mis hombros se volvió más fuerte, casi podía romper mis hombros. «¿Irte? No puedes irte. ¿A dónde quieres ir con esa pierna coja? Solo puedes quedarte a mi lado. Juan, tú eres mío». Noté algo raro en su tono y quería decir algo más, pero de repente él cubrió mi nariz y boca con un pañuelo. Al inhalar un extraño olor por la nariz, todo se volvió negro ante mis ojos y no supe nada más. 15. Cuando volví a abrir los ojos, el escenario ante mí había cambiado. Ya no era esa villa de 2 pisos frente al mar, sino un oscuro almacén. Al ver esta escena familiar, mi cuerpo comenzó a temblar involuntariamente. Pero pronto alguien al mi lado me calmó: «Juan, no pasa nada, yo estoy aquí». Me di la vuelta y vi la falsa cara de Pedro. No pude evitar una sensación de náuseas y vomité seco. Pedro se enfureció al instante y me agarró el mentón. «¿Por qué?
¿Por qué siempre eres tan frío y desagradable conmigo? Yo te he dado todo, lo mejor de todo. ¿Por qué me dejas y te vuelves hacia Carlos? Mientras luchaba desesperadamente, examiné con cautela este almacén. Parecía el dormitorio de alguien, con cama, escritorio, incluso un generador y algunos dispositivos electrónicos. Lo más llamativo era la alfombra ensangrentada en el centro del almacén, como una flor en plena expansión. Me quedé mirando fija a esa alfombra, a las manchas de sangre del crimen de hace años. Millones de fragmentos de memoria pasaron volando por mi mente. Finalmente, me volví hacia Pedro y le pregunté, ¿has vivido aquí todos estos años? Con un toque de desdén en mi mirada, le dije, ¿quieres que yo también viva aquí? Carlos puede darme cosas buenas, un buen lugar para vivir. ¿Pero qué puedo esperar de ti? Tienes la capacidad de alejarme de Carlos. Pedro me estaba observando atentamente. Al oírme, comenzó a reírse y me acarició suavemente la cara, con una expresión un tanto loca y obsesiva. Siempre he temido que hubieras recuperado la memoria. Ahora veo que no es así. Levantó un dedo hacia el techo y dijo en voz baja, dado que no has recuperado la memoria, esto es lo que te hará alejarte de Carlos. Vi su mirada y no entendí. Entonces, Pedro dio un golpe en la pared del almacén. Al siguiente instante, sentí como todo el almacén se sacudió, como si se hubiera levantado del suelo. Me detuve un momento y de repente comprendí. Esto no era un almacén, sino un enorme contenedor. Si Pedro lo deseaba, este contenedor podía ser transportado en cualquier barco y llevado a cualquier lugar. ¿Sabes por qué la policía no arrestó a Carlos después del asesinato? Es porque nunca encontraron la escena del crimen. Pedro me agarró el mentón y me obligó a mirar las manchas de sangre en el suelo. Aquí es donde Carlos mató a tu padre. Esa escopeta todavía está escondida en el cojín del sofá. Así que aquí es donde sucedió. Miré el oscuro y tembloroso almacén. Después de un rato, solté un largo suspiro. Gracias, Pedro. Gracias por finalmente ayudarme a encontrar la escena del crimen donde tú mataste al señor Carlos. 16. Casi en el instante en que terminé de hablar, la puerta del almacén se abrió con un sonido sordo. De inmediato, la puerta de acero se abrió de par en par y una luz brillante se proyectó desde afuera, cayendo en el suelo. Era deslumbrante, pero a la vez reconfortante. Las manos de Pedro que me sujetaban se soltaron de golpe. Luego, sentí que alguien me ayudó a levantarme con urgencia pero delicadeza. Juan. Esa voz temblaba ligeramente, pero era tan familiar. Abrí los ojos y vi los ojos enrojecidos de Carlos y su mandíbula ligeramente apretada. Me extendió la mano hacia mi cara. Su movimiento era un tanto brusco, pero al mismo tiempo temeroso de lastimarme. Finalmente, me abrazó con fuerza y me dijo, la próxima vez que te atrevas a hacer algo así, realmente te encerraré. Escuché sus palabras y comencé a reírme lentamente. Le di un beso en la comisura de los labios y le dije en voz baja, mientras él se estremeció, no lo harías, hermano. En realidad, no soy hijo de la familia García. Mi padre biológico era un compañero de armas del padre de Carlos. Solo que mi padre cometió algunos errores en su vida y su reputación no era buena. El padre de Carlos no quería que un padre así fuera una mancha en mi vida, ni que yo creciera sin el cariño de un padre. Por eso, me hizo miembro de la familia García. Pero como no tengo el mismo apellido que los demás miembros de la familia y mi madre nunca apareció, con el tiempo se rumoreó que yo era el hijo ilegítimo de la familia. Incluso Carlos lo creyó durante un tiempo, de ahí las imágenes frías que tengo de él en mi memoria. El señor Carlos me contó la verdad antes de mi cumpleaños de 18 años y planeaba adoptarme oficialmente como miembro de la familia García en mi fiesta de iniciación a la edad adulta. Pero no imaginó que antes de eso, sucedería un secuestro en torno a mí. 17. Pedro fue mi compañero de instituto. Es una persona falsa, mezquina, con bajos estándares morales y una mente desequilibrada. Él es el que no se detiene ante nada para obtener todo lo que desea. Porque me quería y no podía tenerme, organizó mi secuestro justo antes de mi cumpleaños. Durante el rescate, el padre de Carlos fue herido por una escopeta casera hecha por Pedro y murió por pérdida de sangre. Pero luego, la policía no pudo condenar a Pedro. En primer lugar, los únicos testigos presenciales en ese momento fueron yo y Carlos. Yo estaba en mal estado mental debido al susto y no pude dar un testimonio convincente. En segundo lugar, la policía nunca encontró la escena del crimen. En aquel entonces, después de liberarme, Carlos se apresuró a llevar al señor Carlos y a mí al hospital. Pero cuando regresó, el almacén donde había ocurrido el crimen ya había desaparecido. Debido a la falta de la escena del crimen y el arma del crimen, y también a que Pedro presentó un certificado de enfermedad mental, la policía no pudo condenarlo.
Es evidente que esas dos fotos fueron manipuladas con tecnología PS. La persona con la escopeta en las fotos no era Carlos, sino Pedro. Él pensaba que era suficiente engañarme a mí, con mi memoria tan fragmentada. Pero en realidad, con solo una mirada pude reconocer que esa persona no era Carlos. Ven aquí. Mis pensamientos se interrumpieron. Antes de que pudiera reaccionar, alguien me agarró por la cintura y me abrazó. Carlos me miraba desde arriba, con una ligera ira en su mirada. Me sentí un poco culpable, pero seguí fingiendo inocencia. ¿Qué pasa, hermano? Carlos no cayó en mi truco. Me mordió el clavículo y me dio tanto dolor que traté de liberarme, pero él me sujetó con fuerza y no me dejó moverme. Cuando recuperaste la memoria, su voz se escuchó a través de sus dientes apretados. Palabra por palabra, con firmeza, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué quisiste arriesgarte solo? 18. La voz de Carlos era dura, pero yo no me arrepentía. Le acaricié suavemente la dura cabellera y dije en voz baja, porque quiero hacer algo por el señor Carlos. Aunque yo no fui el asesino, el padre de Carlos sí murió por mi culpa. Si no hubiera venido a rescatarme ese día, no habría quedado para siempre en ese oscuro almacén. Al oírme, Carlos levantó la cabeza y me miró con una mirada profunda y seria. Después de un rato, dijo, tú sabes que mi padre no te culparía. Asentí con la cabeza, pero yo me culpo a mí mismo. No puedo hacer mucho por el señor Carlos, pero al menos debo darle una explicación y hacer que el asesino pague por sus crímenes. De esta manera, cuando llegue el momento, podré verlo en el más allá. ¿Qué estás diciendo de nuevo? Carlos cubrió mi boca con desagrado. Noté que al principio quería morderme la comisura de los labios, pero por alguna razón, decidió cubrirme la boca con la mano. Le hice un guiño con los ojos y dije en voz inaudible entre sus dedos, ¿por qué no me das un beso, hermano? En ese momento, la cara de Carlos se enrojeció. Me agarró la mandíbula y me sacudió ligeramente, con un tono de enfado, ¿cuánta memoria has recuperado? Sacudí la cabeza bajo su mano, no mucho, solo hasta el día en que me propusiste matrimonio en Las Vegas. Era un fin de semana común. Después de terminar un curso de terapia psicológica, Carlos me llevó al extranjero para relajarme. Por la noche, alguien en el casino vecino ganaba casi todas las partidas y lanzó fuegos artificiales para celebrar. Estaba parado en la ventana, fascinado por la vista, cuando de repente escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Bajé la vista y vi a Carlos sonriendo hacia arriba. Su mirada era clara, clara y tierna, más brillante que todos los fuegos artificiales de ese día. Bajo el cielo lleno de fuegos artificiales, Carlos me preguntó en voz baja, Juan, ¿quieres casarte conmigo, de acuerdo? 19. Yo quiero a Carlos, mucho. Quizás desde los 10 años, cuando llegué a la familia García y Carlos me extendió una mano amable, comencé a quererlo. O quizás desde los 14 años, cuando fui acosado en el colegio y me decían que era el hijo ilegítimo de una amante, y Carlos se enfrentó a ellos por mí. También podría ser que desde los 17 años, cuando tuve una eyaculación nocturna y la imagen de Carlos apareció en mi sueño, empecé a sentir este amor. Pero lo que no hay duda es que yo quiero a Carlos. Sin embargo, durante casi 3 años después del secuestro, no me atrevía a hablar con Carlos, ni siquiera a mirarlo a los ojos. Siempre me sentí culpable, como un criminal, como la mitad del asesino del padre de Carlos. Pero cuanto más intentaba evitarlo, más Carlos no me dejaba huir. A menudo me abrazaba y me decía palabra por palabra, tú no tienes nada que ver con esto. El culpable es Pedro, ese asesino. Debido a haber sido testigo del crimen, mi estado mental fue muy malo durante la mayoría del tiempo. A veces lloraba y gritaba, otras veces me quedaba en silencio, y a veces le suplicaba a Carlos que me dejara ir a estar con su padre. Carlos tenía miedo de que me hiciera daño a mí mismo, así que me encerró en una habitación cubierta de cojines. Me abrazó con fuerza y me acompañó durante esos difíciles momentos. Yo sabía que en aquel entonces Carlos estaba muy cansado, pero yo tenía mucho miedo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del padre de Carlos muriendo en aquel almacén oscuro. Casi no podía dormir por las noches. Así que nos torturábamos mutuamente, nos agotábamos. Hasta que un día, Carlos me dijo, si realmente estás tan sufrido, te dejaré en libertad. Pero con una condición, y es que yo también te acompañaré. Llevó un cuchillo afilado a mi mano y lo puso contra su pecho. Frente a mi expresión de dolor y asombro, dijo lentamente, mi padre ya ha muerto. Si tú también quieres ir a estar con él, no me dejes solo en este mundo. En ese instante, pareció que algo afilado y punzante me atravesó. Comencé a sentir un dolor que no era físico, un dolor que había estado ausente durante mucho tiempo. Era un dolor inolvidable. 20.
En el instante en que solté el cuchillo, sentí que tanto Carlos como yo habíamos encontrado la liberación. Esa noche, no sabemos quién fue el primero en besar al otro. Nos abrazamos, besamos y nos entregamos el uno al otro como dos bestias salvajes. La puerta del cuarto se abrió y Carlos entró. Naturalmente se acercó a la cama y levantó la sábana para revisar la herida en mi pierna. Así terminan mis recuerdos, pensé mientras alzaba la vista hacia Carlos. Su mirada hacia mí era tan tierna y profunda como la del día en que me pidió matrimonio. ¿Solo recuerdas hasta aquí?, me preguntó. Sonreí y le di un beso en los labios, respondiendo con una pregunta: ¿no es suficiente, hermano? Después de todo, en cada día que viene, me mirarás con ternura y me darás el mejor amor del mundo, ¿verdad? Carlos sonrió y me besó de vuelta. Sí, te amaré sin descanso. La audiencia de Pedro estaba programada para dentro de 15 días. Aunque la familia de Pedro hizo todo lo posible para influir en el proceso, las pruebas eran irrefutables. Era evidente que Pedro era el asesino. Después del crimen, Pedro se mantuvo en secreto durante un tiempo. Pero la naturaleza maligna no cambia. Siempre ha estado causando problemas a la familia García y no ha dejado de molestar a Carlos y a mí. Por eso, Carlos nunca se aleja de mí. Tiene miedo de que Pedro me atrape de nuevo. Y el collar que llevo en el cuello tiene un localizador que Carlos instaló. Es por eso que tuve el coraje de subir solo al coche de Pedro. Después de enterarse de mi pérdida de memoria, Pedro volvió a activarse. Primero causó problemas a la familia García. Luego, aprovechó la ausencia de Carlos para visitarme y probar el nivel de mi pérdida de memoria. Incluso tomó las huellas dactilares de Carlos en el cuarto del hospital, con la intención de pegarlas en el contenedor y culpar a Carlos del crimen. En el tribunal, Pedro sabía que había perdido la batalla, pero no mostraba ni un ápice de arrepentimiento. Estaba en el banquillo de los acusados y me dio una sonrisa falsa y cariñosa. Juan, en realidad te amo tanto como Carlos. ¿Recuerdas el primer día de clase en el instituto? Te viste de uniforme blanco y estabas bajo la bandera nacional, bañado en la luz del sol. En ese instante, me enamoré de ti. Yo no cambié de expresión. Ni siquiera sentí asco. Lo miré fijamente como a un extraño durante unos segundos, luego me volví y le di un breve beso a Carlos. Con el golpe final del juez, Pedro, ya loco de rabia, fue llevado fuera por los guardias de seguridad. Carlos y yo salimos del tribunal de la mano. El sol brillaba afuera y el viento traía consigo una suave brisa cálida. El invierno había terminado y la primavera había llegado. Miré la cara de Carlos bañada en el sol y luego la joya deslumbrante en nuestro anillo de matrimonio. Le di un guiño y dije: quisiera dar un paseo en el mar con mi hermano. Me pregunto si tu esposa estaría de acuerdo. Carlos se rió y fingió sacar su teléfono. Bueno, voy a preguntar. En el siguiente instante, me abrazó y susurró en mi oído con una sonrisa: querida, ¿quieres dar un paseo en el mar conmigo? Yo me reí y le di un beso en la mejilla, por supuesto. Siempre estaré contigo, haga lo que haga, estaré feliz.